Pero es que en ese 1910, Adrián, no solo sucedió eso, que sucedió lo que he contado, pero es que hay más cosas realmente interesantes que suceden en ese 1910 y que tiene que ver con nuestro país, ¿no? Así que vamos a hacer una especie de collage con ese 1910, ¿no? Y es la primera participación en ese 1910 de un ciclista español. Ah, mira, ¿en el Tour o en general subirse a una bici? Porque no Aunque sabía. hay un matiz que lo comentaré al final, ¿vale? Que tiene que ver mucho con nosotros dos, que somos aragoneses. Y es un tema que sabe muy poca gente, ¿vale? Estamos hablando de Vicente Blanco el Cojo. Empezamos bien. Nacido en Deusto en 1884. Estamos hablando de un tío de Bilbao. Entonces, todo lo que voy a contar ahora mismo, ya en el momento en que una persona nace en Bilbao, Adrián, pues no sé si me explico, ¿no? Los vascos nacen donde les sale de abajo, ¿no? Sí, por sí. cierto, si es vasco, que me corrija el gran David Aurora, gran seguidor del Athletic, que me corrija, pero en 1910 nuestro Cojo celebraría el título de Copa del Athletic. Creo que en 1910 ganó el Athletic la Copa, ¿eh? Puede ser. Puede ser. Esa parte ya ahí me he perdido, ¿vale? Pero puede ser, ¿no? Bueno, vamos a contar un poquito la vida un poco breve de Vicente Blanco, porque es todo un personaje, ¿no? Él nace en 1884 en Deusto, ahora mismo es una ciudad muy conocida probablemente todos por la universidad, ¿no? Es un tío que, bueno, en esa época, Adrián, tú te tenías que dedicar a lo que te tenías que dedicar, a empezar a trabajar, ¿no? Empiezas a trabajar, pues, de marinero, de cocinero, de lo que sea, ¿no? El tío tenía un físico espectacular, ¿no? Y, bueno, empiezan a trabajar en una fábrica siderúrgica llamada La Baskonia. Digamos que Vicente le gustaba un poco el chupetín. O sea, era cojo y alcohólico, vale. Exacto. Bueno, pero de momento es alcohólico. Todavía no ha llegado a cojo. De momento es alcohólico. Entonces, como le gustaba mucho, pues evidentemente era bastante atrevido y bastante valiente, ¿no? Cuentan la historia de Vicente que una barra de metal al rojo vivo le entró de abajo arriba por el talón, dejándole todos los músculos del pie izquierdo destrozados. ¿Vale? Cuidado con la película. Y menos de un año más tarde, en los diques de Euskalduna, los engranajes de una máquina le atraparon el pie derecho, haciéndole perder los 5 dedos. Ojo, entonces, este hombre, Vicente, tiene 2 muñones. O sea, en los pies. Como 2 soles. ¿Qué decide? Sí, claro, pero de ahí Vicente Blanco, el cojo, ¿no? Pero su gran pasión es el ciclismo, y con la indemnización que le dan por estos accidentes laborales que tiene, decide que, bueno, pues se va a dedicar al ciclismo, o va a hacer de hobby ciclismo, y se dedica a hacer ciclismo. Ojo, con 2 muñones. Con 2 muñones, y tenemos que pensar que hoy en día, si fuera el caso, por ejemplo, me viene a la cabeza Óscar Pistorius, por ejemplo, pues hay tecnologías suficientes, ¿no?, para que más o menos puedas tener una competición parecida a la gente que tiene las 2 piernas. Ahora imaginaos, en 1910, hacer ciclismo con 2 muñones. Sí. Tela, ¿eh? Tela. Y él empieza a competir primero de manera amateur y luego de manera más profesional. Y bueno, Vicente consigue ser, atención, es que es muy fuerte, doble campeón de España. Joder. Pero Vicente era peculiar. Vicente era un tipo peculiar. Cuentan una anécdota que en uno de los campeonatos de España, a mitad de recorrido, es que me parto la caja porque es que estas cosas solo podían suceder en estos tiempos. Tú tenías que hacer una firma de control. A mitad de camino, pues una firma de control. Iba él escapado con otros 4 compañeros. Entonces, él coge primero y firma. Y se va con la bicicleta. Claro. ¿Qué había hecho? Se firmaba con un lapicero. Había reventado la mina del lápiz. Mientras el otro... Claro, entonces no había ni sacapuntas, mientras el otro, el comisario de la prueba tenía que, con una navaja, afilarlo. Ahí se perdió unos minutos y terminó ganando la prueba. Vicente era un auténtico crack, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, era muy buen ciclista, y la verdad es mucho mérito por el tema de tener 2 muñones en los pies, o como los tuviera. A ver, no podemos tener a ciencia cierta saber cómo estaba de mal
en esa época, ¿no? Pero bueno, le llamaban Vicente el Cojo y evidentemente muy bien no estaría, ¿no? Hombre, en 1910 con esos 2 accidentes que estuviera vivo ya es un milagro. Ya es un milagro, sí. O sea... sí. De hecho, hay una famosa historia que cuenta que se le da por muerto. Él no sabía dónde estaba y un día aparece con la bicicleta, con una flauta, tocando por ahí y la gente le empieza a aplaudir. Y dice, ya ha vuelto Vicente. O sea, porque era como una especie de icono, ¿no? de la zona. Tremendo. Entonces, gana 2 pruebas del campeonato de España, hace una Irún-Pamplona-Irún y se queda en buena posición y decide que va a ir a participar al Tour. A ese Tour que estábamos hablando nosotros en 1910, ¿no? Sí. Que entonces, digamos que los rumores sobre el Tour de Francia aquí afirmaban que era una amenaza para los ciclistas, que pasaban hambre, sed y que padecían múltiples enfermedades. O sea, era un recorrido y además estamos hablando de un recorrido criminal que es el que comenté el otro día, por eso va a colación, donde se subían los grandes puertos pirenaicos, el Aspen, el Obesc, el Peiressor y el Tourmalet. Todas de a una, hay que recordar. No en diferentes etapas. Lo que provocó lo que comentábamos, que más o menos una cuarta parte de los inscritos se retirará antes de comenzar la prueba. Pero Vicente Blanco dijo, yo voy para adelante con 2 cojones, ¿no? Así que marchó hacia París. Y el poco dinero que tenía lo había hecho para inscribirse en la prueba. Hay que recordar que, como comentábamos en el anterior podcast, había, como pasaba con la París-Dakar o todas estas pruebas, había unas pruebas que son un poco las que estaban con equipos un poco profesionales, entre comillas, en esa época, y los que iban un poco por su cuenta. Entonces, Vicente iba por su cuenta y había que poner un dinero y lo puso. Y una pregunta, Chanel, que se me viene a la cabeza, igual no sabes la respuesta, pero hoy en día, si tú te quieres apuntar a una prueba, entras en la página web, tendrás un formulario de inscripción, harás la transferencia bancaria y pa'lante. En 1910, tú eres un tío de Deusto y ¿cómo te apuntas al Tour de Francia de 1910? Buena pregunta, la verdad es que no lo sé. Por eso te digo, no sé, el hombre supongo que tendría que ir allí, ¿no? Y registrarse, no sé. No tengo ni idea cómo funcionaría o cómo lo harían, o a lo mejor lo harían por algún telegrama. Sí, por Bizum, ¿no? Pero bueno, aquí viene por paloma mensajera. Sí, dime. Aquí viene la gran historia de Vicente Blanco el Cojo. Él no tiene un puñetero duro para ir a París. Él lo poco que tiene lo ha invertido en apuntarse a la prueba. ¿Cómo crees que va Vicente el Cojo de Bilbao a París? Como me digas que en bici me voy del podcast, ¿eh? Correcto. Joder, qué huevos. Va en bicicleta, hace 1.100 kilómetros. Madre mía, tú. Desde Bilbao hasta París. Lo recorre en 5 días, con un zurrón, con unos pocos mendrugos de pan y unas pocas monedas, para llegar el día de antes y correr la prueba. Ojo, ¿eh? Joder. Es alucinante. Madre mía. Entonces, bueno, él comienza la etapa y, bueno, lo que sucede... La historia es esa, ¿no? Toda la gente de Bilbao sabía lo que hacía Vicente, que iba hacia 1.100 kilómetros por ir a correr, por ser el primer español que iba a correr en la prueba del Tour de Francia, hace 1.100 kilómetros en bicicleta hasta París. Imagínate cómo llegaría reventado, perdido. Llega la noche de antes, se mete en un albergue y arranca. ¿Qué sucede? Bueno, pues que en la primera etapa llega fuera de control y termina abandonando. Es lógico, ¿no? Es lógico. Es lógico. Sí. No duró ni una jornada, ¿no? Pero él consiguió conocer a quien hablábamos el otro día, ¿no? A Aftab Lapis, a poco los que eran famosetes en esa época, ¿no? Pero cuenta, pues eso, a día de hoy como el primer español que participa en el Tour de Francia. Ahí tiene unas frases Vicente muy... Es que Vicente era vasco y de esa época de 1910, ¿no? Wow. Y cuando vuelve, él no vuelve en bicicleta.
Te lo iba a preguntar ahora mismo, digo, y volver también volvería en bicicleta. Vuelve en tren, ¿no? Y cuando le preguntan, le dice, pero bueno, ¿cómo que te has retirado? Joder, macho Pachi, o sea, y dice, no puedo hacer nada contra esas fieras bien alimentadas. Claro, imagínate el hambre que se pasaba entonces, tío. O sea, que esos ciclistas, que los que eran profesionales, pues que ya solo que comieran pan o que les dieran un buen plato o lo que sea, ya tenían una ventaja, ¿no? Pero bueno, Vicente Blanco el Cojo vuelve a Bilbao, le reciben en honores como si fuera un héroe, le preparan un banquete. Hay una frase, hay dos frases famosas, ¿no? Esa de no pude hacer nada contra aquellas fieras bien alimentadas. Y luego hay otra, ¿no? Que le ponen un banquete, claro, la gente le recibe como si fuera un héroe y tal, le ponen unos pescados, les ponen una carne, y cuando le ponen fruta, la frase de Vicente es, la fruta para los monos. La fruta para los monos. Y entonces, bueno, pues quedó en el histórico, ¿no? De colectivo de Vicente Blanco, el primer español que participa en el Tour, que aunque se termina retirando, además es curiosamente en ese 1910, en la primera vez que se sube el Tourmalet, él no llegó a hacerlo, evidentemente se retira en la primera etapa, pero hace falta tener los huevos muy cuadrados para cascarse un Bilbao-París en bicicleta para competir en el Tour de Francia. Tú imagínate esa época, tío. O sea, yo te digo una cosa, o sea, el único gentilicio, el único oriundo que se me ocurre que pudiera hacer tal cosa dentro de la piel de toro en 1910 es un vasco. O sea, no podría haber sido otro, no podría ser un extremeño, un andaluz, un gallego, un aragonés, no, tenía que ser un vasco, no había otra. Además, fíjate, en una época en la que España 1910, una época súper convulsa en nuestro territorio. 1909 se me viene la Semana Trágica de Barcelona. Ahí está, en 1911 o 12, creo un año después, es cuando asesinan al que era el presidente del gobierno, ¿no? José Canalejas. O sea, hablamos de una época de locura absoluta en España. Y pues eso, pues ahí tenemos a un loco que fue un pionero del ciclismo español en este caso y que se fue con sus dos, como te has dicho, con sus dos pelotillas desde Bilbao hasta París para correr una prueba que era un mataviejas. Era auténticamente sin un duro, y además sin comida. Claro, es como, para ponernos en situación, imagínate que hay un París-Dakar y tú coges y dices, venga, me cojo mi Captur pero yo llevo 306 y me voy hacia Dakar o hacia donde sea ahora o Arabia, donde sea, y me voy con mi coche, me hago la ruta y luego corro. Pues es algo espectacular, ¿no? Hay que decir que deja la bicicleta en 1916 y que con el dinero que había acumulado se inició en diversos negocios, pero todos le dio mal resultado. Y muere en 1957 a los 73 años solo y arruinado, que siempre es una tristeza en estas historias, ¿no? Que suelen suceder. Fíjate, ¿no? Que a mí me parece, Adrián, una fantástica historia. Fantástico. O sea, y fíjate, aún más pena todavía te iba a añadir, ¿no? Que habiendo sobrevivido las dos grandes guerras y la guerra civil, y aún así, pues, tuvo que morir en soledad, ¿no? Sí. O sea que, pero hay un detalle, y es que durante muchos, muchos años en la historia del Tour, en la historia del ciclismo, pues Vicente Blanco, el Cojo, fue siempre el primer español que participó en el Tour de Francia, y eso quedó en el inconsciente colectivo y en la historia, ¿no? Y además cómo lo hizo, yo creo que la historia es merecedora de contarse, ¿no? Pero recientemente, y cuando hablo de recientemente estoy hablando de que aproximadamente hace unos 10 o 15 años, una revista belga de ciclismo se metió a investigar cosas del tema del Tour de Francia y descubrió que Vicente Blanco no era el primer español que participaba en el Tour de Francia. ¡Ostras, el girito! Sí, resulta que había un señor llamado José María Javierre, natural de Jaca, que participó en el Tour de 1909, un año antes, por lo tanto, que Vicente Blasco, pero nadie era consciente que era español. El motivo era que desde pequeño estaba en Francia y participó con otro nombre llamado Josep Javier, un poco el nombre que tenía español afrancesado, ¿no? Cuando era pequeño su padre falleció y su madre se lo llevó a él y a sus 3 hermanos a Oloron, a los Pirineos franceses, para empezar una nueva vida, esas cosas que sucedían un poco en esa época. Entonces, Javier se escribió en el Tour como si fuera francés, pero realmente no consiguió la nacionalidad francesa hasta 1915, en la que se enroló a la Legión extranjera para combatir en la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, legalmente, el primer español es José María Javierre, nacido en Jaca, tío.
Un aragonés, sí señor. Sí señor. Claro, si es que no puede pasar otra cosa más que aragoneses y vascos aquí tocando las pelotas, joder. O Es sea, que es brutal.